Y lo que hice yo este año para conmemorar, para recordar esto, fue un festival gastronómico en el cual se hablaba de lo que era el territorio nacional en 1846, desde la Capitanía de Yucatán hasta Nuevo México, San Francisco, todo lo que abarcaba el territorio nacional. Hice una degustación de platillos para que la gente se concientizara de lo grande que era México, lo que era nuestro territorio. Hicimos una primera degustación de platillos mexicanos en el Palacio Nacional, recordando precisamente lo que era la nación mexicana, el territorio mexicano. Lo segundo que hicimos fue una degustación gastronómica en donde hablaba el general Taylor, este general que entró por el norte de México, que estuvo en la famosa batalla de Monterrey, la cual se perdió, y él hablaba de quién era el presidente Paul de los Estados Unidos, el cual fue el que promulgó ante el Congreso de Washington que debía hacernos esta guerra en México, la cual fue el 16 de mayo de 1846 que se nos declara la guerra. Y ahí hicimos una serie de platillos con los cuales se encontraron en el norte los yanquis que venían avanzando por el norte. También hicimos una degustación gastronómica en la cual se menciona cuando Scott toma el puerto de Veracruz. Y aquí me voy a detener un momento del general Scott, que si bien vienen 33 fragatas y 2 barcos y bombardean durante 6 años la ciudad de Veracruz y mueren más de 4,000 personas en ese bombardeo, quisieron hacer lo mismo que Hernán Cortés. En 1843 se había publicado un libro de William Prescott, La conquista de México. William Prescott es un inglés que se dedica a estudiar América. Escribe la conquista del Perú, escribe la conquista de México, y en ese libro sirve para que los norteamericanos vayan leyendo esta obra y vayan sintiéndose como Hernán Cortés, y van haciendo la misma conquista por el puerto de Veracruz, entrando para llegar hasta la Ciudad de México. Venían con este ideario, con esta lectura que los antecedía a los soldados norteamericanos. Prescott se encontró una serie de platillos que todavía subsisten hasta nuestros días, vamos a decir lo que son los antojitos nacionales, de alguna manera, pero el ejército norteamericano no trae los víveres suficientes y se viene alimentando de lo que va encontrando en las diferentes regiones que va atravesando. Veracruz, Perote, Orizaba, Jalapa, Puebla, todos estos alimentos son los que va encontrando Prescott en su camino hacia la Ciudad de México. Los alimentos se encarecen en la Ciudad de México, la alimentación sube de precio porque no es tan fácil que lleguen a la ciudad lo que surtía alrededor de la cuestión alimentaria. México tiene una cocina, vamos a decirlo ya, cimentada. Tenemos la gastronomía española con el mestizaje de la cocina indígena, y ya tenemos el cocinero mexicano, también publicado por Ignacio Cumplido en 1845. Ya hay un recetario del cual se hacen los diferentes platillos que va a conocer Scott. Hay una anécdota, el pan de caja que conocemos todos, que dicen que es invento de los Estados Unidos. Bueno, no, el pan de caja, lo ven aquí los norteamericanos, se les pone en un bolso envuelto en papel, se les parte en pedazos y en partes iguales, y eso se convierte en el famoso pan de caja que ellos después tendrán en los Estados Unidos, y que después, Bimbo será lo que manejará para nuestros días. Conocen diferentes tipos de guisados, chiles, especies, que se combina la cocina mexicana. Conocen una cocina muy rica, que esto gusta mucho a los soldados norteamericanos, de este tipo de alimento que se sirven. Nunca habían tenido tanta variedad de alimentos diferentes y combinaciones en esta Ciudad de México. Y los soldados norteamericanos empiezan a tener más necesidades, no solo de los alimentos, sino de que también que se diga qué se expende en los restaurantes. En todos los restaurantes en la Ciudad de México empiezan a cambiar los nombres de los restaurantes y los ponen en inglés. Los espectáculos teatrales se empiezan a hacer en inglés. Y tal parece que 30,000 soldados norteamericanos en la Ciudad de México pues le cambian ese aspecto a la ciudad,
y es una ciudad bilingüe, español-inglés, con el que hay que tratar con los yanquis. Imagínense 30,000 soldados viviendo en esta Ciudad de México. Les quiero leer, si me permiten, es un texto muy pequeño, lo que Guillermo Prieto dijo ya al momento de la entrada de los yanquis a la ciudad. Esta es una visión de alguien que vivió ese momento, que lo vio y que me gustaría que siguieran conmigo. Los yanquis se fueron metiendo galán por toda la derecha de San Francisco y Plateros y por allá por la Mariscala. Estamos hablando de Madero y lo que hoy es Avenida Hidalgo. Venían con sus pasotes muy largos y como que les cuadraba nuestra tierra, muy grandototes, reventando de colorados con sus mechas güeras, con sus caras como hechas todas de un solo molde. Muchos comiendo pan, calabazas crudas, jitomates, son de lo más tosco y de lo más sucio que pudo verse, así desguanguilados y bausonotes con tanta plata. Pues señor, que van llegando a la plaza. En la plaza, aunque desparramada, había ya mucha plebe, hormigueaba dentro de los portales, se tendía por el cementerio de Catedral, se hacía remolino en las esquinas. Formaron los yanquis como por el centro de la plaza 3 lados de un cuadro, con las espaldas del portal, al portal de las Flores y Diputación, portal de Mercaderes y frente de Catedral. En el interior de ese cerco se veían 6 banderas, suyas, grandes, y 2 estandartes como los de caballería. Luego que estuvieron así plantados, se destacó una partida como de unos 20 hombres y se fue metiendo a palacio. Se nos figuró como que iban a degollar a alguno de nuestra familia. En estas, ya el gentío hervía por todas partes. Las azoteas estaban cuajadas de cabezas, lo propio que las torres. La multitud se hacía olas que como que se columpiaban y hacían hincapié contra el cerco. De los 20 soldados, unos aparecieron en el balcón principal de palacio y salieron como a sacarnos la lengua y a decirnos, este por mí. Se oyó como un gruñido en toda la plaza. Otros soldados subieron con su bandera de un lado del cuadro de la piedra del reloj y de un lado del cuadro de la piedra del reloj la revolaban como si nos pegaran un puñal en el pecho. Aquello era darnos con el trapo puerco en la cara. Scott estaba muy con su wiri en el balcón de palacio, como quien predica en el desierto. Grupos de mujeres desde abajo le gritaban, «¡Cállate, costalón!». «Sí, brujo». En la esquina de la plaza del Volador, donde ella es la Suprema Corte, y subido como en alto estaba un hombre, pelón, con los ojos muy negros, de cabello lanudo, borotado, de chaquetón azul, que hablaba muy al alma. Su voz como que tenía lágrimas, como que se le esponjaba el cuerpo. Las mujeres nos dan el ejemplo, ¿que ya no hay hombres? ¿Que no nos hablan esas piedras de las azoteas? La gente gruñía con rumor espantable. La voz de aquel hombre caía en la piel como azote de ortiga. Aquel hombre era don Próspero Pérez, orador de la plebe de mucho brío y muy despabilado como pocos. Cuando él estaba más enfervorizado y más en sus glorias, los yanquis de por detrás de Próspero sonó un fusil y pasó silbando una bala. Un grito de inmenso regocijo y explosiones de odio, de burla y de desesperación acogieron aquello. Los yanquis se fueron sobre el tiro, acuchillando a la gente, atropellando a las mujeres y a los niños. Entonces, como en terreno quebrado, varios hilos de agua se juntan y forman río. Como en campo que arde aquí y allá, el aire junta las llamas y forman incendio. Así la gente se juntó y descargó balazos y pedradas, corriendo a la espalda de Palacio. Los yanquis seguían en persecución de aquella masa hostil. Algunos léperos derribaban a varios soldados y la gente cae sobre ellos y los devora, dejando los cadáveres medio desnudos. Los calzones de uno de esos yanquis, enarbolados en un palo, sirven de bandera. Las mujeres hacían gran escándalo, llevaban agua, acarreaban heridos, vitoreaban, alentaban, se hacían de los yanquis, desarmando, arañando, mordiendo a los que encontraban dispersos. Los pelados se habían hecho muy fuertes en la esquina de Necatitlán. Allí pensaba en blandearse, pero faltaba el parque. Alguno gritó, agobiado por el baleo. «Casa nueva». «Eso no», dijo un hombrote desde la azotea en que estaba haciendo fuego. «Eso no. Hijo de una mala palabra el que muera aquí. Muchachos, aquí está la honra del barrio». Decir lo que pasaba en cada casa fuera cuento de nunca acabar.
Aquí se lloraba, allí se pretendía huir, en otras partes todo la guerra. Las mujeres servían agua y preparaban hilas. Una rueda de muchachos hacía cartuchos. Muchos leperillos pedían limosna de pan, de carne y la repartían. Había casas con las puertas de par en par, con las sillas muy tiesas, las camas puestas pero sin dueño. El pueblo había estado como fiera y como llama, como mar y como aire fuerte que vuela bramando. Así sacó la cara el día 15 para ver lo que pasaba. Tantos cartelones amanecieron en las esquinas firmados por don Reyes Beramendi, con sermones y patrañas. A todos esos cartelones les embarramos la cara de lodo y de algo peor cuando Dios echó su luz. En la segunda calle de San Francisco pusieron un gran cartel los yanquis y con eso de ser decentes los de por aquí, quedó quieto ese rumbo. Sin dirección, desangrándose, desgarrado, corriendo como ciego, entre abismos buscando a la patria que se le iba de dentro de sus brazos, así el pueblo, así le vencía el abandono de sus defensores y de los poderosos, pero aquel ruido de guerra hacía compañía al alma, en ese ruido había patria y esperanza. Muchas gracias. La maestra Lozada decía cuando se vulnera la honra del barrio, y el barrio ser barrio es la forma más auténtica de ciudadanía y de soberanía, porque en el barrio se vive la matria, ¿sí? Alejados de esos símbolos patrios, los léperos que habían dejado de formar parte de las repúblicas de indios, a los que con la ley Lerdo se les quitaron sus tierras. Entonces se convirtieron en pueblos de léperos. Pero el lépero no era un malviviente, ni un ladrón, ni un borracho o una puta. A veces también, con frecuencia, era un pobre artesano o peón, independientes o no asalariado. Fueron los léperos quienes cubrieron las calles del centro de la ciudad la mañana del 14 de septiembre. Son los léperos quienes poblaron el Zócalo a la hora en que el ejército yanqui empezó a tomar la plaza, en el que, sí, lo acabas de decir, pero yo lo estoy diciendo con otras palabras. Sí. Y son los primeros que comenzaron la revuelta contra los yanquis. Son léperos quienes integraron las bandas insurrectas y atacaron a los regulares desde los tejados. Eran léperos quienes saquearon el Palacio Nacional, y son también léperos quienes durante la ocupación se agasajaron matando soldados. Aunque por supuesto en el segundo plano también hubo mujeres que contribuyeron en esta tarea. Son léperos y no ricos quienes combaten a los estadounidenses. Los ejércitos, las tropas regulares hicieron su función, a pesar de que Antonio López de Santana no les mandó el parque suficiente o municiones defectuosas. Entonces, los proyectiles que utilizaron los léperos fueron las piedras, las matatenas con las que estaban empedradas las calles, ¿sí? Y fueron sus principales armas: el verduguillo, el agua hirviendo, las piedras, los puñales, y hacer festejos en la periferia de ese campamento que estaba en la Plaza Mayor, en los que las mujeres atraían a los soldados para ser escabechados en las pulcatas, ¿sí? Y una muestra de esto es que muchos de ellos, ya borrachos, empezaron a caminar en el centro de la ciudad con pantalones galoneados, botas nuevas. Scott se da cuenta de esto y empieza la refriega contra los barrios populares. El barrio de Tepito, junto con el barrio de Los Ángeles, la Candelaria de los Patos, ¿sí?, son barrios en los que, asusados por algunos frailes, empezaron una
refriega contra el ejército que estaba en la Plaza Mayor. En el Panteón Norteamericano, que está en San Cosme y Circuito Interior, hay un monumento a los 750 soldados que cayeron durante esta guerra, pero nadie ha hecho el recuento de todos esos mexicanos pueblo que se la rifaron defendiendo la soberanía de la matria y de la patria. Entonces, es justo este homenaje, esta efeméride, para recordar que tenemos una reserva histórica en los barrios populares de gente que realmente siente las venas y el circular de esa sangre que pervive en la esencia de lo que tenemos como mexicanos.